Bueno, buenos días para todos. Damos inicio a nuestro evento del día de hoy, Kaspersky Controles Empresariales. Quisiera presentarles a Víctor Chizaba. Víctor Chizaba es el ingeniero preventa de Kaspersky para Colombia y toda la región NOLA. Entonces, pues, Víctor, te dejo en tus manos para que iniciemos con nuestra presentación. Hola Jenny, un cordial saludo para ti, para todos nuestros amigos en Controles Empresariales. Antes de continuar, quisiera confirmar con los asistentes si están viendo una pantalla enorme, color verde, con letras negras que dice cómo afrontar amenazas evasivas. ¿Puede confirmar alguien, por favor? Sí, señor. Buenísimo, Jenny, eres muy amable. Bueno, un cordial saludo para todos nuevamente. Gracias por la introducción, Jenny. Como bien ella decía, soy el gerente de preventa para la región norte de Latinoamérica con operación directa en Colombia. Y bueno, pues vamos a hablar de algo bien interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente y bueno, muchos fabricantes están llegando de forma masiva a abordar los temas de EDR, pero como que los clientes se quedan como preguntándose, oiga, ¿de qué se trata esto? ¿De qué va el EDR? ¿Cómo así que si tengo una protección mal llamada antivirus o endpoint, eh, porque tengo que adquirir un EDR? Entonces, parte de la premisa de controles empresariales con esta actividad es, y lo tenemos que decir claramente, demostrar con un esqueleto, un exoesqueleto de un ataque, qué rol específico cumple un EDR, en este caso el EDR de línea ligera llamada Optimum de Kaspersky, y cómo, para qué sirve, o sea, para qué exactamente se necesita un EDR y por qué es importante adquirirlo en un entorno corporativo. Pónganse cómodos, esta es una presentación concreta, concisa, esperamos les sea de agrado. Estos son los temas que vamos a abordar. Por supuesto, no podríamos dar un contexto sin entender antes de qué se tratan esas amenazas que se consideran evasivas, cómo funcionan, qué hay que hacer para protegerse en general y cómo desde la perspectiva de la tecnología Kaspersky Optimum Security pues podemos ayudar a identificar esas amenazas evasivas. Para nadie es un secreto que la complejidad de las amenazas cada vez es más grande, ¿cierto? Cada vez son más difíciles de no solo identificar, sino de atender, ¿cierto? Y las empresas en general, que antes solo podían preocuparse por las amenazas comunes, entendamos por amenazas comunes el malware en general, virus, spyware, troyanos, phishing, etcétera, ¿cierto? Pues ahora se encuentran o se enfrentan mejor cada vez a amenazas mucho más sofisticadas que requieren, como se pueden dar cuenta, a medida que las amenazas son más sofisticadas, se necesita un nivel más amplio de seguridad para poder dar atención a este tipo de amenazas. Ahora bien, sabemos que en las empresas que cuentan con personal de ciberseguridad, pues estas personas pueden estar luchando con distintas cargas de trabajo creadas por, sobre todo lo que ha pasado con la pandemia, ¿cierto? Que ha motivado que muchas se vuelquen al trabajo remoto a gran escala y otra serie de problemas, como por ejemplo atender temas de cumplimiento, todo lo que tiene que ver con auditorías, evaluaciones de riesgo, informes, reuniones, políticas de seguridad, configuración de productos, un montón de pequeñas tareas administrativas designadas y muchas más reuniones. La gente que trabaja en ciberseguridad en las compañías tiene muchísimas tareas entre manos, además de estar monitoreando constantemente las herramientas o las distintas plataformas de ciberseguridad que las empresas tienen implementadas. Por eso es importante que no vayamos con la expectativa de que estas personas van a dedicar todo el día a atender aspectos de investigación o aspectos de despliegue de nuevas herramientas porque estas, pues con todo lo que están, con todas las tareas que ya tienen que atender estas personas de ciberseguridad, estas se vuelven solamente un pedacito de su trabajo rutinario, pero no la parte más importante. La parte más importante de las áreas de ciberseguridad son los aspectos de investigación y la comprensión de cuáles son esas superficies de ataque que cada empresa tiene de forma individual. No todas las empresas tienen los mismos vectores
de oportunidad que pudiera aprovechar un criminal en particular. Así que pues el rol de las personas que trabajan en ciberseguridad es entender cuáles son esas superficies de ataque o cuáles son esos vectores de oportunidad, si es que hay una mala configuración de correo, si es que no hay una cultura de entendimiento de parte de los usuarios finales a la hora de construir contraseñas seguras, si es que no hay herramientas suficientes para asegurar los datos almacenados en los equipos. Esa es la tarea, ese es el rol de la persona que trabaja en el área de ciberseguridad. Entender qué es lo que tiene en su entorno y con base en lo que tiene empezar a desarrollar distintas estrategias propias para protegerse de forma efectiva y eficaz ante las distintas amenazas que puedan surgir. Ahora bien, este tipo de cuestionamientos que ustedes están viendo en pantalla son completamente normales, ¿cierto? La idea es que a lo largo de estas, y no solamente esta actividad, sino de distintas eh, el trabajo de nuestros especialistas que es publicado de forma abierta en nuestros distintos portales, pues también nuestros clientes entiendan o sepan cómo atender este tipo de cuestionamientos realizados. Bien, veamos entonces de qué se tratan las amenazas evasivas y por qué es importante en este punto de la conversación hablar de ellas. Ahora, a los criminales les encanta entrar o acceder a través de los usuarios y los puntos finales, ¿verdad? Existen, sin embargo, distintos controles y medidas de protección cuando estos están en una infraestructura corporativa. Cuando esto pasa, pues hay una serie de controles, hay una serie de defensas, hay unos mecanismos de vigilancia y control ejercido o regulado por las áreas de ciberseguridad. Pero ahora mismo que están trabajando de forma remota, no hablemos de trabajar desde casa, hablemos desde cualquier punto en Internet o cualquier punto remoto, pues los usuarios están a merced de distintos factores. La conexión a Internet que utilicen, el estado de la protección de sus equipos, su cultura de uso de estos activos, ¿cierto? Y pues vale, ahora que estos usuarios están trabajando de forma remota durante meses, algunos casos desde el mismo inicio de la pandemia, pues los especialistas, esto genera un desafío para los especialistas de ciberseguridad porque pues a veces ni siquiera logran tener acceso a estos puntos de estos puntos remotos. Y pues los puntos finales de los empleados tienen tanto datos cruciales almacenados como acceso a distintos recursos corporativos, en algunos casos basados en nube, como por ejemplo correo electrónico, la propia red corporativa, a través de una conexión VPN, entre otros. Aquí, pues lo más importante es entender, por supuesto, cómo se protege o cómo esos datos que viajan a través de ese punto remoto de conexión, pues viajan protegidos o no se pueden intervenir. Lo más importante ahora es que en cuanto a las personas que trabajan en ciberseguridad, pues ya han perdido control de estos equipos, ¿cierto? Porque ya no pueden aplicar esas barreras de control o de defensa inicial que son los sistemas de detección de intrusos, firewalls, entre otros. Pues la VPN siempre va a estar activa, ¿cierto? La conexión en muchos casos las empresas han provisto conexiones seguras mediante mecanismos de VPN, pero a veces los usuarios, digamos, en su falta de cultura, no lo llamemos de otra forma más, pues no activan estos mecanismos y por supuesto, a mayor nivel de privilegios del usuario, pues mayor es el desafío para los equipos incluso de sistemas o de infraestructura y los de ciberseguridad a la hora de suministrar ese o de garantizar ese acceso a esos sistemas de información sin que se incurra en un riesgo que permita a un criminal tomar ventaja de esos accesos generados de forma masiva. Como hemos visto en algunos casos, se generan accesos remotos con credenciales de administrador para acceder simplemente a un equipo remoto con el ánimo simplemente de brindar, de resolver un problema puntual que es que el usuario pueda trabajar de forma remota, pero no se consideran otras variables de riesgo. A la hora de hablar de amenazas comunes, pues es importante saber de qué estamos hablando. Para empezar, pues hay amenazas que, como decíamos hace un momento, son comunes, ¿cierto? Aquí, como decía también en las primeras diapositivas, pues allí se conglomera todo lo que nosotros denominamos malware clásico.
virus, spam, gusanos, troyanos, etcétera, ¿cierto? En este sentido, en lo que tiene que ver con las amenazas comunes, los mecanismos de prevención de punto final, o mal llamados antivirus, lo mínimo que deben hacer es funcionar y reaccionar eficazmente frente a este tipo de amenazas, pues porque son fáciles de detectar con distintas tecnologías y con distintos mecanismos y configuraciones. En el caso de las amenazas básicas, la respuesta es posible gracias a distintas tecnologías, entre otras, las heurísticas, las basadas en definiciones, las cloud, las machine learning, entre otras. Ahora bien, cuando hablamos de amenazas evasivas, hablamos de que los atacantes o los criminales últimamente lo que han realizado y que se ha vuelto tendencia es que cada vez lo que hacen es, para complicar un poco más el escenario de compromiso, compactan o empaquetan más bien distintos tipos de código malicioso y al mismo tiempo inyectan o agregan un componente que permita evadir la detección de plataformas endpoint convencionales. Pero ¿de qué se trata todo esto? Vamos allá. Entonces aquí la idea es que hay que tener en cuenta que este tipo de ataques no son exclusivos. De hecho, hay sitios en Internet, sobre todo en la Deep Web, eh, en la cual pues ofrecen incluso soporte 7x24 para quienes quieran construir algo que se denomina las campañas en una caja, que tienen un compendio de herramientas maliciosas y algunas conocidas empaquetadas en un mismo archivo. ¿Para qué? Ese soporte 7x24 lo que hacen los criminales, o ese soporte que ofrecen, es explicar, entre comillas, capacitar a las personas que quieran comprometer una organización o una infraestructura tecnológica para que sepan cuál es el mejor mecanismo o cuál es la mejor forma de aprovechar ese tipo de elementos. Por supuesto que al ser unos elementos preempaquetados, precreados, preconcebidos, pues por supuesto una persona con conocimientos básicos puede posar de cool hacker si lo que quiere es causar daño a una infraestructura tecnológica y si ésta no cuenta con las protecciones endpoint o con los elementos suficientes que ayuden no solo a detectar este tipo de herramientas, sino a contener cualquier tipo de objeto que realice acciones ofensivas en los equipos en una red. Esto es un gran problema porque en este momento, en los puntos finales, que ya son el punto de entrada preferido por los criminales en las infraestructuras tecnológicas de las víctimas, pues ahora se han vuelto como el tema del trabajo remoto y ahora la transformación digital que antes se tenía planificada, o por lo menos las empresas que en 2018, 2019 proyectaban a 5 años volcarse hacia esquemas de sistemas de información basadas en nube o trabajo multiacceso sin importar el origen por parte de sus usuarios, pues la pandemia obligó a que esto se empezara a hacer en muchos casos de forma repentina, no programada, no organizada, y pues en medio de este río revuelto, pues los criminales han logrado sacar una ventaja bastante importante. Al atacar estos puntos remotos, por supuesto, el atacante tiene, o el criminal, para el criminal es mucho más conveniente comprometer esos puntos finales remotos en comparación a si tratase de realizar un ataque habitual o de tipo convencional, si los equipos estuvieran dentro de una red corporativa. Y el problema aquí es que estas amenazas evasivas son difíciles de detectar ya que utilizan un abanico bastante amplio de técnicas de evasión. Principalmente los criminales con estas amenazas evasivas utilizan en muchos casos herramientas nativas del sistema, ¿cierto? Ante las cuales pues ningún endpoint puede o no podría tener un nivel de efectividad. ¿Por qué razón? Por ejemplo, muchas organizaciones, estoy seguro que en muchas organizaciones, si no en todas, que utilizan computadores con sistema operativo Microsoft a partir de Windows 7, todas tienen un PowerShell implementado por defecto. PowerShell es una plataforma que, por supuesto, ayuda
a dinamizar un poco la ejecución de aplicaciones en segundo plano o la ejecución avanzada de componentes del sistema operativo. Sin embargo, como se pueden dar cuenta en esta gráfica, no solo PowerShell, sino una serie de herramientas que están al alcance de un clic para cualquier usuario en Internet, pues son utilizadas también por los criminales para poder realizar sus actos ilícitos. En este caso, muchos de ellos lo que hacen es aprovecharlas para los temas de persistencia, es decir, para poder pasar inadvertidos ante todos los esquemas de seguridad que el cliente tenga implementado en su red. La entrega de estos elementos regularmente es mediante correo electrónico a través de la modalidad de phishing. La conducción o la sugestión para que los usuarios den clic en un enlace que los lleve a un sitio que automáticamente descargue un objeto o incluso que los lleve a o incluso el uso de dispositivos de almacenamiento extraíble, por ejemplo, esa costumbre que a veces se tienen en algunas empresas de que los usuarios llevan el dispositivo personal de la casa a la oficina, ¿cierto? Pero el usuario no se fija si en su equipo personal, en su equipo casero, hay al menos un esquema de protección decente que le permita saber si esa USB que está llevando a la oficina está comprometido o no con algún tipo de código malicioso. Todos estos temas o todos estos escenarios de riesgo lo que facilitan es el actuar de los criminales y con el uso, sumado a esto, pues el uso de las herramientas legítimas que se utilizan de acuerdo a reportes de nuestros investigadores del área de respuesta a incidentes. Ellos generaron un reporte público el año pasado. De acuerdo con este reporte, en el 30% de los casos que ellos investigaron, utilizaron herramientas legítimas para poder lanzar algún tipo de comando o iniciar algún tipo de aplicación para analizar redes, para obtener acceso remoto a hosts comprometidos entre muchos otros. Por supuesto que esto no significa que todo el tiempo se utilicen herramientas legítimas en todos los ataques, pero pues esta es una estadística que preocupa porque, como les mostrábamos al principio, los ataques evasivos se vuelven mucho más fácil, más difíciles de identificar y de responder. Ahora bien, empecemos a entender qué tan complicado puede ser construir este tipo de ataques, ¿verdad? Entonces, recordemos que los criminales, o bueno, las personas que quieran causar un daño, lo único que necesitan es un computador, una conexión a Internet y ganas de fastidiar al administrador de red de una compañía, ¿cierto? Entonces, estas personas se van a encontrar con que en distintas páginas de Internet, sobre todo aquellas que hacen parte de la Deep Web, en algunos casos de la Dark Web, o incluso en algunos sitios concretos de la misma Internet se encuentran con distintas herramientas, como por ejemplo páginas de phishing preconstruidas, troyanos de acceso remoto o aplicaciones maliciosas de acceso remoto, código malicioso preconstruido y herramientas que ayudan a anonimizar la conexión remota de esa persona que quiere o de ese criminal que quiere causar o quiere generar una disrupción en la operación. Eso tiene unos costos que son relativamente bajos, ¿cierto? Y digo relativamente bajos porque son en dólares. Ahora bien, sumado a esto, pues hay una serie de guías para poder utilizar todas estas herramientas, ¿cierto? Ni hablar de que hay un montón de sitios en Internet donde se ofrecen estas informaciones en algunos casos de forma abierta. En general, en promedio, un ataque para el criminal, le puede representar un costo promedio de $75 o a partir de $75. Pero rápidamente hablemos de qué pérdidas le puede dar o qué costo, cuál es el costo económico que puede generar esto para las empresas. Aquí sí se pueden dar cuenta y con base en el mismo reporte que mencionaba hace un momento, de nuestros investigadores, nuestros especialistas en respuesta a incidentes, aducen que a medida que se responde de forma demorada a una intrusión, es mucho más costoso para las organizaciones poder deshacerse o reaccionar o reponerse más bien a esas pérdidas ocasionadas por estos criminales. En el caso del segmento pequeña y mediana empresa, a medida que pasan las semanas,
se vuelve más costoso atender este tipo de escenarios. Ni hablar, por supuesto, de las pérdidas financieras en el entorno corporativo, en donde nuestros especialistas indican que si se atienden estos temas a tiempo, se puede reducir hasta en un 32% el impacto económico si se respondió o si se identificaban este tipo de amenazas evasivas en menos de una semana. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor persistencia, a mayor permanencia de los criminales en una red corporativa o en una red pequeña, muchas más son o mucho más cuantiosas son las pérdidas económicas que estos pueden causar. Ahora, rápidamente veamos el exoesqueleto. ¿Cómo funcionan este tipo de ataques? Así que vamos a desglosar este ataque en tres etapas genéricas, las cuales son penetración, instalación y ruteo. Formalmente y de acuerdo a la plataforma de Mitra y Attack son 6, pero vamos a hacer énfasis en 3. Ahora, para empezar, vamos a hablar de una empresa cualquiera, ¿cierto? En la cual pues el criminal se ha fijado y lo que ha hecho el criminal es entender cómo funciona su correo electrónico y ha logrado comprometer un sistema de correo basado en nube o en on-premise, piensen en cualquiera. Recordar aquí, esto es un mensaje de Kaspersky para todos nuestros asistentes. Por favor, tanto como sea posible en esos servicios de correo, habiliten el segundo factor de autenticación o múltiples factores de autenticación. ¿Para qué? Para que si un criminal intenta comprometer un correo electrónico, no pueda, listo, puede adivinar la clave, pero va a haber una barrera adicional que le va a impedir el poder tener control completo de una cuenta de correo electrónico o de un sistema de correo electrónico completo como tal. Entonces, en este caso, vamos a hacer de cuenta que no se tuvo en cuenta esta recomendación que acabo de dar. El criminal ha comprometido el correo electrónico de una empresa, ha logrado enviar de forma masiva un correo electrónico eh, a un usuario o a otros usuarios en la misma red que está utilizando ese correo electrónico. El usuario abre el archivo adjunto porque confía en el origen, ¿cierto? A veces esto se convierte en los famosos BECs, que recordar que rápidamente que los BECs, los famosos BEC, no son otra cosa, diciéndolo de forma muy, muy simplificada, que la intromisión de un tercero o de un criminal en la conversación entre dos partes, que puede ser un cliente y un proveedor. Ahora, cuando el usuario ha recibido este correo con ese adjunto malicioso y le da clic, pues por supuesto, todo lo que empieza a suceder son una serie de acciones ofensivas principalmente y maliciosas, y ahorita hago la separación de acciones. Las acciones ofensivas tienen que ver con la conexión en segundo plano con un servidor de comando y control, es decir, con un equipo remoto. A la hora de responder, entonces el servidor de comando y control responde con una serie de objetos adicionales, ¿cierto? A veces esos objetos llegan de forma visible o a veces llegan en segundo plano a través de puertos no convencionales. En fin, estos objetos, aquí es donde ya empieza a verse, por ejemplo, un mensaje de correo electrónico de la nada con imágenes de florecitas, de paisajes, de gaticos, o dependiendo del criminal, porque a veces ellos hacen un análisis de las víctimas, pueden llegar imágenes de mujeres voluptuosas o de hombres muy atractivos. ¿Para qué? Para incitar al usuario que ha sido inicialmente comprometido a que siga dando clic en todo aquello que recibe desde ese servidor de comando y control. Allí pues ya se empieza, cuando ya se hace ese doble clic en esas fotos atractivas, pues por supuesto ya se empieza a hacer una instalación como tal, un despliegue de componentes que no solamente son maliciosos, sino que son con el ánimo de evadir los sistemas de seguridad de los clientes. Entonces ahí, bueno, damos de cuenta que aquí no hay ningún componente de protección, ¿no? Entonces a partir de allí, lo que nosotros vamos a llamar la carga útil eh, empieza a establecer una serie de acciones que pueden ser ejecutadas remotamente desde este servidor de comando y control. ¿Para qué? Para poder analizar el entorno, ¿cierto? Y poder entender cuáles son esos elementos de protección que tiene, tienen las demás estaciones de trabajo, los servidores,
esto ya se consideran las acciones en el objetivo, es decir, ya son acciones concretas que permitan al criminal saber cuál es el nivel de respuesta de esa empresa que ya ha comprometido, si es que tiene, pues ya logró vulnerar su sistema de correo electrónico, si tiene un firewall decente, pues va a lograr, no va a lograr establecer la conexión, pero si ese firewall no está configurado, toda la conexión desde el comando y control remoto, pues va a poder facilitar las acciones concretas que pueden ser desde analizar cuáles son los equipos próximos, cuáles son los datos almacenados en este equipo que fue comprometido de forma inicial y empezar a evaluar la forma en que estos datos van a ser exfiltrados. ¿Qué pasa a continuación? Después de que ya se tiene, ya después de que el criminal tiene comprometido el equipo, ¿cierto? Y ya sabe cómo opera, ya ha espiado en ese equipo para saber qué componentes de protección utiliza, qué datos tiene almacenados, qué interacción tiene con otros usuarios o con otros computadores, pues entonces ya el criminal puede tomar distintos caminos. Entonces puede decir, ok, voy a exfiltrar la información y los voy a dejar con un ransomware para ver cómo se manejan, ¿cierto? El otro camino puede ser dejar un spyware para ver si ese PC comprometido inicialmente, o esos PCs a los que ya el criminal, sobre los que ya el criminal tiene un control, pues va si es que interactúan con entidades financieras o si almacenan credenciales o información sensible que pueda ser comercializable con otros criminales en Internet. Y por otro lado, ya hablando de comprometer este tipo de escenarios a nivel de transacciones financieras, pues lo que hace es identificar si se utiliza algún tipo de esquema de conexión segura, si se utiliza alguna credenciales con autenticación fuerte o algún tema complejo para poder hacer transacciones financieras, dejan a disposición de esos peces víctimas una serie de elementos que se van a encargar incluso de capturar las pulsaciones del teclado, combinando este tipo de elementos con código malicioso que ayude a engañar al usuario y a persuadirlo de que siga brindando información sensible a través de distintos escenarios. Todo esto es realizable a través de un servidor de comando y control. El otro camino que puede tomar el criminal es sencillamente, ok, ya tiene control de estos equipos, pues entonces lo voy a vender en foros de criminales para que esa red que ya tengo, sobre la que ya tengo control, pues por supuesto pueda apalancar un ataque de tipo botnet para sabotear, ayude en el sabotaje de algún servicio de alguna otra empresa, ¿cierto? O incluso se vende a otros criminales con el fin de que estos criminales sí hagan acciones mucho más peligrosas. Que, por ejemplo, comprometan con una PT esa infraestructura que ya fue comprometida, lo que va a significar no solamente que va a haber un control, un espionaje de qué es lo que hace una red corporativa como tal, sino que adicionalmente todo lo que tiene que ver con información de patentes, información crítica, sensible, todo el tiempo va a estar al alcance de quien tenga el control de forma remota de esas PCs comprometidas. Entonces, aquí el otro camino más factible o lo que está ocurriendo hoy día en Latinoamérica es que cuando ya la red está comprometida y ya se han tomado diversos caminos, pues el ciclo vuelve a empezar. Entonces, a partir de este PC comprometido, se intenta vulnerar el correo, o ya con ese correo electrónico que está comprometido, se intenta vulnerar otro tipo de empresas que pueden ser clientes o proveedores y ese nivel de compromiso se puede llevar a cabo a través de ese mecanismo de defraudación denominado BEC o incluso se puede perpetrar un ataque a una cadena de suministro. Este es un ataque convencional. Ahora, ¿existen este tipo de ataques? Sí, ya han ocurrido. eh, Han estado incluso, por lo menos aquí en Colombia, ha habido numerosos clientes que han sufrido el impacto de este tipo de amenazas evasivas. Y bueno, aquí el mensaje, por supuesto, es entender cómo hay que protegerse ante este tipo de amenazas. Entonces aquí vamos a hacer de cuenta que hay una plataforma, o sea, vamos a mostrar el mismo escenario, pero rápidamente vamos a desglosarlo con una plataforma, cuando la empresa víctima tiene una plataforma de protección endpoint convencional. ¿Hasta dónde podría llegar el criminal? Entonces, la misma secuencia de ataque nos lleva a la fase más importante, ¿no? La del criminal
para inducir al usuario que inicialmente va a ser comprometido para que abra un archivo adjunto, ¿cierto? Si el archivo ha sido construido con suficiente astucia, pues probablemente evitará la detección estática, es decir, la detección realizada por el endpoint, por firmas, ¿cierto? O por cloud, por machine learning, lo que quieran, a través de la puerta de enlace de correo electrónico. Es decir, tan pronto se envía ese mensaje con el contenido malicioso. Si a nivel del PC, esa plataforma de protección endpoint convencional cuenta con un control de aplicaciones activado y configurado, pues existe la posibilidad de que la carga útil no se, o el cargador no se ejecute. Pero de vuelta, todo esto puede comenzar sin que se puede iniciar o se puede perpetrar, no necesariamente dependiendo exclusivamente de un malware. Entonces aquí, de todas maneras, en la acción inicial se alcanzaron a ejecutar las aplicaciones evasivas que permitieron establecer una conexión con el comando y control, ¿cierto? A veces esas acciones evasivas se aprovechan utilizando PowerShell u otras aplicaciones como las que vimos en la gráfica estadística hacia varias diapositivas atrás. Entonces allí, de vuelta, el servidor de comando y control envía las fotos de gaticos, de mujeres voluptuosas, de hombres atractivos, ¿cierto? Pero entonces aquí, en este punto, cuando la carga útil llega a intentar ejecutarse, pues un endpoint decente va a ser capaz de detectar esa carga útil y de eliminarla. Sin embargo, al utilizar aplicaciones que no son necesariamente maliciosas, pues obviamente esos scripts generan esa conexión o al menos esa persistencia con el comando y control, y eso le va a permitir al atacante saber que el usuario víctima está utilizando una protección decente, pero no lo suficientemente eficaz para poder mantener o para poder evitar esa conexión constante entre la PC víctima y el servidor de comando y control. Es decir, más allá de las acciones maliciosas, pues al empaquetar aplicaciones conocidas o aplicaciones legítimas, pues la protección endpoint convencional no va a ser capaz de reconocerlas como maliciosas. Esas acciones ofensivas, por eso se llaman ofensivas, porque no necesariamente son maliciosas, pues son generadas por quien esté utilizando el servidor de comando y control, y a partir de allí pues empiezan a dar una serie de acciones. Entonces vayamos a la parte en la cual hay consecuencias. Entonces, el mismo escenario, pero entonces ya hay una protección endpoint. Los criminales ya tienen un control relativo de la PC de los usuarios, ¿cierto? Y van a intentar una serie de acciones posteriormente, dependiendo de lo que, de los resultados del compromiso, es decir, de qué tantos objetos maliciosos hayan podido sobrevivir a ese endpoint, ¿cierto? Y cuáles hayan podido, cuáles hayan sido neutralizados. Entonces existe, por supuesto, la posibilidad de que a partir de allí el administrador, perdón, el atacante, el criminal, empiece a utilizar mecanismos de compromiso muy rudimentarios, como por ejemplo almacenar en un archivo de texto todos los datos que vaya recolectando de la PC víctima. Ahora bien, surge la pregunta en este punto, porque pues a partir de allí, si el usuario, si la víctima cuenta con una protección endpoint, pues por supuesto el criminal no va a poder tener un control completo de la red de servidores o de la red de puntos finales, y no necesariamente va a poder desplegar un ransomware, un spyware o un troyano financiero. Entonces lo que va a hacer el criminal en términos muy simples es comercializar el acceso, el control que ya tiene para que alguien que opere de forma más avanzada pues pueda hacer acciones mucho más complejas, mucho más sofisticadas, y por supuesto intente reiniciar el ciclo para comprometer otro tipo de clientes o de proveedores, y usando el mismo factor inicial, el de comprometer el correo electrónico o incluso comprometer la cadena de suministro. Entonces fíjense que de todas maneras, a pesar de que había un elemento de protección convencional, pues no se pudo, o esto no significa que el ciclo de compromiso a otras empresas no se vaya a reiniciar, ¿cierto? Ahora, ya cuando hablamos de un elemento de respuesta y detección endpoint, pues por supuesto nos va a permitir, como su nombre lo indica, operar a nivel de punto final. Entonces vamos a ver
qué es lo que hace a nivel de, o cómo trabaja de forma conjunta con una plataforma de protección endpoint convencional. Entonces ya sabemos que hay unos puntos concretos en donde la plataforma de endpoint convencional hace su trabajo, ¿cierto? Pero, es decir, bloquea, contiene, detecta, elimina, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va a facilitar el EDR? Pues, en pocas palabras, el EDR, lo que cualquier EDR básico podría realizar es facilitar el ver qué acciones rodearon el evento, los distintos eventos de detección. Es decir, si hubo acciones adicionales más allá de detectar el objeto malicioso, hubo algún tipo de acción evasiva o acción ofensiva complementaria, como por ejemplo intentar un ataque de fuerza bruta, si es que se descargaron objetos adicionales, si es que se cambiaron cadenas de valores del registro, entre muchos otros. Entonces, esto lo que nos va a facilitar es realizar algo que se denomina un análisis de causa raíz, entender qué fue lo que hizo el criminal de forma adicional para poder comprometer, no exclusivamente con malware, sino con aplicaciones conocidas, los equipos o los datos almacenados en esa PC que fue comprometida inicialmente. Adicional a ello, pues va a permitir tomar decisiones de respuesta. ¿Qué tipo de decisiones de respuesta? Para empezar, si se trata o si el analista de ciberseguridad considera que esto es un elemento que necesita tener una revisión separada o aislando el equipo de los demás de la red para evitar una propagación, pues por supuesto una de las decisiones de respuesta más convencionales propuestas por los CDRs es aislar los equipos, es decir, desconectarlo de los servicios de red principales. Por supuesto, otra decisión de respuesta provista por las tecnologías de EDR es el analizar indicadores de compromiso para ver si en otros equipos está presente esos indicadores o esos mismos elementos que se detectaron por parte del endpoint. Y adicional a ello, pues está la posibilidad de establecer si es que hay un empaquetado que despliega otros archivos y de la misma forma, pues empezar a localizar si es que hay otros equipos que cuentan con esos datos construidos por el criminal. Por supuesto, el EDR permite aprender aprender lecciones. Por ejemplo, le ayuda a los usuarios a entender, por ejemplo, en las detecciones reiteradas en un computador, que hay que prestar más atención a las conexiones proxy, por ejemplo, hay que prestar atención a los temas, a los aspectos de autenticación, contraseñas, uso de contraseñas seguras. El EDR facilita el rastreo del origen de la infección original, es decir, lo que denominan el paciente cero. ¿Por dónde fue que se propició el ataque inicial? Se puede advertir si es que, por ejemplo, se trata de un holding, un cliente que sea un grupo empresarial. Esta información le puede servir a la identificación de esos indicadores de compromiso, es decir, de los datos de las amenazas que ha utilizado el criminal para poder intentar comprometer esa infraestructura tecnológica. Esos datos, denominados indicadores de compromiso, pueden ser compartidos con terceros. ¿Para qué? Para que no les pase lo mismo. Y por supuesto, dependiendo del tipo de ataque, como decía hace un momento, si se trata de un ataque que vulneró el acceso a un sistema de información por cuenta de que tenía una contraseña frágil o si es que se trató de un aprovechamiento de una vulnerabilidad, pues en cualquiera de esos escenarios, dependiendo de el análisis de causa raíz que haga el analista de ciberseguridad, pues él puede decir las acciones para mitigar esto de forma definitiva es o son para el caso de estos accesos que fueron vulnerados por no tener una contraseña segura, pues capacitar a los usuarios para que sepan y entiendan por qué hay que tener contraseñas seguras, ¿cierto? En el caso de las vulnerabilidades, pues bueno, capacitar o fortalecer el conocimiento de las áreas de TI en lo que tiene que ver en el uso adecuado de tecnologías que ayuden a identificar y, por supuesto, a responder adecuadamente ante esos intentos de vulneración de aplicaciones o cómo responder ante ese tipo de ataques. Como resultado, pues el endpoint y el EDR ayudan a evitar todas esas consecuencias desagradables como resultado de la persistencia generada por los criminales, como por ejemplo el espionaje, los ataques de tipo ransomware o los ataques incluso a la cadena de suministro. Adicionalmente, pues el EDR también mitiga el riesgo de que los restos del ataque faciliten otro incidente o más bien permitan que el ataque actual siga su curso, probablemente con ayuda
de aplicaciones conocidas, ¿cierto? Como lo vimos en el ataque anterior. Ahora, de vuelta, pues el EDR facilita una serie de acciones adicionales que permiten ver, que permiten visibilizar cuáles fueron esas acciones ofensivas complementarias que el atacante, el criminal, realizó en segundo plano. Y pues el EDR, por supuesto, corta de tajo no solamente pues el endpoint tradicional, detecta la parte maliciosa, pero el EDR ayuda a dar visibilidad de qué tipo de acción evasiva está realizando el criminal para poder neutralizarla de forma oportuna. Ahora bien, ¿cómo Kaspersky puede ayudar en este caso particular, hacer esa detección? Entonces aquí lo que nosotros ofrecemos es algo que se denomina convergencia. Ya dicho de forma sofisticada es una convergencia, dicho de forma simple, en la misma protección endpoint estamos incorporando una línea de EDR básica. Entonces, la protección endpoint ayuda a prevenir, ayuda a realizar configuraciones fuertes e incluso apalanca, hoy día las versiones más recientes apalancan la estrategia denominada de Zero Trust. Y la idea, por supuesto, es que la protección, la plataforma de protección endpoint tradicional ayude a contener, remediar automáticamente todo el daño que pueda causar un malware convencional. Y nuestro EDR Optimum ayuda, por otro lado, a dar visibilidad, a poder investigar, le facilita al cliente la posibilidad de investigar de forma autónoma, es decir, por sus propios medios, qué fue lo que pasó con esas detecciones realizadas por el endpoint tradicional y a responder y a tomar decisiones de fondo con relación a esos eventos de detección reiterados u ocasionales que se puedan presentar. Eso nosotros lo denominamos EDR Optimum. ¿Por qué? Porque todo está embebido dentro del mismo endpoint de Kaspersky. A diferencia de otros fabricantes en donde se necesita un appliance, en donde se necesita un software adicional. Claro, nosotros tenemos dentro del mismo eh, endpoint la misma tecnología que se encarga de realizar las acciones de respuesta y detección en un nivel básico, ¿cierto? ¿Por qué lo denomino en un nivel básico? Porque Kaspersky tiene dentro de su portafolio una característica experta, de la cual hablaremos en otra sesión, que permite, por supuesto, realizar cacería de amenazas, respuesta a incidentes. Aquí, claro, también se puede hacer respuesta a incidentes, pero en un nivel muy esencial, muy concreto, en el cual pues el cliente vaya al grano con los reportes de detección y por supuesto pues esto le facilite realizar las distintas acciones de respuesta, como son aislamiento, análisis de indicadores en otros equipos, entre muchas otras acciones. Por otro lado, decir que, y esa es una pregunta recurrente que muy seguramente tengan en su ideario nuestros amables asistentes, es, oiga, pero si ya tengo un endpoint tradicional que consume recursos, ¿ese EDR me va a consumir más recursos en mi equipo? Respuesta concreta, no. Al estar embebido dentro de la misma tecnología de endpoint, el EDR, por supuesto, se va a apoyar en el trabajo que hace el endpoint y el EDR, el componente de EDR se va a encargar única y exclusivamente de transmitir detalles adicionales de esa detección, ¿cierto? Que pasan regularmente bajo el radar de las plataformas de endpoint tradicionales, incluso la nuestra, para que a través de algo que se denomina la tarjeta de alerta o la tarjeta de incidentes, pues se puedan ver detalles adicionales, ¿cierto? Detalles adicionales como el qué ocurrió, cómo se produjo ese ataque, si hay otros equipos infectados y qué hay que hacer, ¿cierto? Entonces, a la hora de ver qué ocurrió, pues podemos entregar esa visibilidad con EDR Optimum para poder reunir todos los datos necesarios en esa tarjeta de incidente, ¿cierto? Datos que pueden ser, por ejemplo, cuál fue el objeto que se identificó, cuáles fueron las acciones ofensivas adicionales, cuál fue la respuesta o la reacción de la plataforma endpoint tradicional, en qué fecha, qué tipo de veredicto tiene el objeto detectado, entre otros. Entonces, con ese tipo de información, pues por supuesto, el especialista de ciberseguridad o la persona que está accediendo a esta información, pues va a poder entender qué fue lo que se identificó y qué otras acciones ofensivas fueron realizadas. En segundo lugar, y a la hora de responder la pregunta de cómo se produjo el ataque, pues se proporciona una serie de capacidades de análisis de causa raíz. Entonces, el análisis de causa raíz, como decíamos hace un momento, es ver cuáles fueron esas fases
de compromiso, ¿cierto? Que se ven vagamente, ya lo voy a ampliar, que se ven en esta sección, ¿cierto? Y que el hecho de entender cómo se lleva a cabo esa detección le permite al cliente, por ejemplo, saber si es que se utilizó o se vulneró una aplicación de sistema operativo o si se trató de una aplicación que fue descargada y que fue directamente ejecutada por un usuario, si hubo cambios en el sistema, qué tipo, cómo esos cambios impactaron el sistema. Aquí se habla, por ejemplo, de cuántas conexiones de red se realizaron en el momento en que se hizo la detección. Entonces aquí ya empezamos a hablar de persistencia, ¿cierto? Entonces, este es el tipo de análisis de causa-raíz. Para esto sirve un EDR, para poder llevar a cabo ese análisis exhaustivo que ayude a entender qué fue lo que propició esa detección o si es que hubo algún elemento adicional implicado en ese evento de detección de malware. A la hora de hacer, de identificar esos, o más bien, o a la hora de revisar esos indicadores de compromiso, pues nuestro EDR óptimo va a permitir utilizar esta información obtenida para ver si es que hay otros equipos en la red, principalmente Windows, próximamente nuestro EDR va a ser compatible con Linux, para poder ver si en esos entornos, en esos equipos adicionales Windows, existe presencia de esos elementos y por supuesto, él permite a partir de ahí tomar decisiones de respuesta, que puede ser aislar los equipos, prevenir la ejecución futura de esas aplicaciones, implementando una barrera que evite que esos elementos hagan cambios en el sistema operativo y por supuesto que hay un elemento que los envíe o una instrucción que le diga al producto que automáticamente los elimine y los envíe a una zona de cuarentena. Para ir finalizando, ¿se han preguntado ustedes, y estos son cuestionamientos que regularmente nos debemos hacer incluso como individuos? ¿Hemos sido atacados o estamos siendo atacados en este momento? Si hemos sido atacados, ¿qué ha logrado conseguir ese criminal o ese código malicioso? ¿Qué harían las personas que son expertas en estos temas de ciberseguridad en mi lugar, ¿cierto? ¿Y por qué los usuarios que recibieron esos correos sospechosos no los reportaron a tiempo o por qué decidieron abrir ese adjunto en ese correo sospechoso? ¿Por qué decidieron abrir de, fotos de un familiar enviadas con un mensaje en idioma portugués si ese familiar no habla portugués? Entonces allí no solamente a la hora de abordar estos temas, Kaspersky habla de protección propiamente endpoint, sino que ya estamos hablando de detección y respuesta optimizada, que permita, por supuesto, realizar todo lo que vimos hace un momento, análisis de causa raíz, poder tener mayor visibilidad de las acciones ofensivas del criminal y, por supuesto, tener mecanismos de respuesta automatizada. Hay clientes que empiezan a preguntar, oiga, ¿y ustedes qué tienen para poder, por un lado, tener para la parte de TI la protección como tal, gestionada por una persona que se hace cargo de administrar la interfaz de forma centralizada, pero para que el área de seguridad tenga su propia interfaz y su propio acceso, ustedes qué proveen? Entonces, para eso estamos ofreciendo algo que también se está volviendo tendencia, que se llama el MDR, que no es otra cosa, yo lo llamo un sistema semiautomatizado de respuesta ante amenazas. ¿Y eso para qué sirve? Para que tan pronto nuestros componentes hagan una identificación de amenazas, pues el MDR se va a encargar de decirle, oiga, se detectaron estas amenazas, lo que tiene que hacer usted son estas acciones. ¿Sí? Revise tal información, extraiga tales datos, comuníquese con tal dirección de correo para más información. La idea es brindarle herramientas al cliente que le permitan saber qué hacer en el momento adecuado para poder atender ese tipo de amenazas, incluso las evasivas, incluso las avanzadas. Como mencionamos a lo largo de la presentación combinada con demostración del exoesqueleto del ataque, hablamos de que muy probablemente cuando los usuarios no tienen cultura de ciberseguridad, pues a veces las distintas estrategias que se abordan no son suficientes. Por ejemplo, conozco el caso de una organización financiera aquí en Colombia que hace varios años necesitaba invertir un dinero, un presupuesto que se les asignó para socializar a los usuarios, para concienciarlos acerca de utilizar contraseñas seguras, de no traer la USB de la casa a la operación, entre otros. A esta empresa del sector financiero le pareció mucha gracia contratar o realizar una especie de comparsa tipo Río de Janeiro,
mujeres voluptuosas, hombres muy atractivos, que llevaban unas pancartas que decían no traigas la USB de tu casa, que decían utiliza una contraseña segura, pero la socialización del riesgo duró lo que dura, duró lo que duró la comparsa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los usuarios realmente se fijaron en otros aspectos, se fijaron más en las personas que en los mensajes que llevaban. Entonces, lo que nosotros ofrecemos en Kaspersky como parte de la estrategia de seguridad optimizada es no solamente componentes de protección, sino elementos que ayuden a las empresas y a sus usuarios a socializar estos riesgos sin utilizar un lenguaje técnico y que sea lo más fácil de asimilar posible. Nuestro propósito no es enseñarles a los usuarios qué es un virus, qué es un gusano, qué es un ransomware, sino ayudarles a desarrollar habilidades como por ejemplo en qué momento hay un correo sospechoso que puede causarme problemas y a quién reportarlo para que tome decisiones de fondo, fortaleciendo por supuesto esa tara o evitando que los usuarios sigan siendo los eslabones más frágiles de la cadena. Ofrecemos un compendio de soluciones de consulta para que los especialistas de ciberseguridad revisen los indicadores de compromiso en un portal dedicado y por supuesto de forma complementaria tenemos un sandbox que se licencia por separado, que se integra con esta tecnología de EDR Optimum. ¿Para qué? Para que en casos en los que se detecten objetos sospechosos, el sandbox se encargue automáticamente de realizar la confirmación de si ese objeto es sospechoso, de si ese objeto sospechoso es malicioso o si es inofensivo y en cualquier caso pues entregue la información para que el cliente sepa qué hacer y cómo proceder. Y bien, esto es básicamente lo que queríamos presentar que hace parte de nuestro enfoque de ciberseguridad estratégica en el cual nuestro director Eugene Kaspersky pues busca que las empresas más allá de estar más allá de que tengan tecnologías o distintas soluciones implementadas en su infraestructura, aborden estos temas de forma estratégica para llevar o encaminar tanto a usuarios como a los equipos y sistemas de información en estas infraestructuras tecnológicas a un esquema de inmunidad cibernética. Eso era básicamente lo que queríamos presentar en esta sesión. Creo yo que es el momento para abrir los micrófonos y escuchar, o si quieren utilizar la caja de chat para que nos dejen conocer las inquietudes de su parte con relación a esta sesión. Agradecer de antemano a nuestros amigos de Controles Empresariales por la invitación y bueno, estamos a las órdenes de los usuarios. Víctor, tenemos una pregunta de Andrés, donde su pregunta es, ¿esta solución permite también identificar aplicaciones Shandong IT? ¿Permite apoyar en la identificación y control de phishing y personificación? Ya, muchas gracias Andrés por la pregunta. Lo que tiene que ver con Shadow IT, nosotros lo resolvemos con bueno, la aplicación como tal, Endpoint se encarga de recolectar no solamente la información de las aplicaciones instaladas, sino que el agente y sino también del hardware registrado, ¿cierto? No lo llamemos inventario, a mí no me gusta llamarlo inventario de software y hardware porque el cliente se lleva una expectativa X y a la hora de visualizarlo o de utilizarlo en su favor se lleva a un resultado Y. Para ser muy claros, esa información de las aplicaciones instaladas, incluso las que han sido instaladas sin autorización de las áreas de TI, tienen una visibilidad por parte de la plataforma endpoint tradicional y a través de un componente denominado agente de red, que está incluido en la solución. Esa información va a un componente de administración centralizada que puede ser on-premise o puede ser nube, dependiendo de la preferencia del cliente. Y allí es donde donde el administrador de TI puede identificar si hay usuarios que están utilizando aplicaciones no autorizadas e incluso, dependiendo de una tarea que se ejecuta a nivel endpoint que se denomina inventario, pues se podría incluso revisar o dar visibilidad a el uso de aplicaciones portables no autorizadas. En lo que tiene que ver con el control de phishing, el producto endpoint cuenta con una supervisión de tráfico de correo entrante principalmente, ¿cierto? Sin embargo, la recomendación nuestra es que las tecnologías de control de phishing se implementen a nivel de frontera, es decir, tanto a nivel perimetral como, o no exclusivamente a nivel endpoint, sino a nivel perimetral e incluso dentro, si el cliente cuenta con esquemas de correo basado en nube, pues que dentro de ese mismo esquema de correo electrónico, pues se puedan habilitar ese tipo de controles
anti-phishing. En lo que tiene que ver con impersonificación, si te refieres a la suplantación de identidad, esto lo abordamos en Kaspersky más que todo a la hora del correo electrónico, justamente para evitar los BECs. Tenemos una protección para Office 365 que se encarga justamente de establecer si es que hay un intentos de suplantación de identidad, en qué buzones o en qué usuarios y cuál es el mecanismo utilizado para que se tomen las medidas de control suficientes. Estás haciendo otra pregunta relacionada con el licenciamiento. En cuanto al EDR, se licencia al mismo nivel del endpoint, es decir, por número de nodos. Para Kaspersky, un nodo es un equipo de escritorio, un portátil, un servidor, Windows o Linux, un dispositivo móvil, etcétera. Entonces, por número de nodos, la ideal es que haya un dimensionamiento en el cual pues, nuestros clientes nos digan, bien, tenemos aproximadamente, ejemplo, 300 nodos entre estaciones de trabajo y servidores, Windows y Linux, y la protección en este momento EDR se puede implementar exclusivamente en entornos Linux, entonces el EDR apuntaría hacia esos sistemas operativos. Sin embargo, el endpoint tradicional sí da cobertura, nuestro endpoint tradicional da cobertura en este momento a estaciones de trabajo o a sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Así que pues esa es la manera en la que podemos ejercer el licenciamiento. Espero haber resuelto tu inquietud, Andrés. Ah, sí, Jenny, adelante. Tenemos otra pregunta de Carlos. Dice, Ajá. buen día, la solución de Kaspersky Endpoint Security Plus cuenta con EDR. De contar con EDR, ¿se debe hacer algo adicional para activarla? Bueno, gracias por la pregunta, Carlos. En este momento, Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus da la posibilidad de ofrecer algo que se llama el EDR Preview. Es una forma sofisticada y bonita de decir EDR en modo demostración o en modo prueba. Eh, Yo preferiría no llamarlo EDR, sino ED, porque es que realmente en Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, lo que se provee es la posibilidad de revisar y de hacer análisis de causa raíz. Y lo que han venido pidiendo nuestros especialistas de investigación y desarrollo es que el cliente a través de esa versión de prueba nos deje conocer su retroalimentación para saber qué quisieran ver o qué características necesitan tener en la tecnología de R que se va a implementar el próximo año. Se pretende que para primer semestre de 2022, muy seguramente Q2, el componente de EDR en Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus se empieza a incorporar de manera formal, es decir, no en modo prueba, sino de forma más funcional, es decir, que no solamente se pueda hacer análisis de causa raíz, sino que se puedan tomar ciertas decisiones de respuesta. Como EDR es una tecnología que está principalmente recomendada para empresas del segmento Very Small Business y Small Business, pues Small and Medium Business, pues por supuesto el ideal es que sea algo fácil de utilizar para que puedan, para que sea una herramienta que se adapte a las necesidades concretas de nuestros clientes de esos dos segmentos y no se vuelva una herramienta o una plataforma complicada y difícil de utilizar. Espero haber resuelto tu inquietud, Carlos, y muchas gracias por tu asistencia.